Buenas noches. Envío mi historia para que la puedas compartir con toda tu audiencia. Fue algo muy tenebroso que me tocó vivir, y aunque fue algo desagradable para mí, espero que les guste. Mi nombre es André Galván, originario de México. Aquí he vivido toda mi vida y trabajado también. Allá por el 2011, yo trabajaba como repartidor en un restaurante de hamburguesas muy famoso. Yo creo que en todo el país. Laboraba de 3 a 11 de la noche de lunes a sábado. Y claro que al ir a tantos domicilios te toca ver toda clase de cosas. Y también tratar con personas muy extrañas o mal encaradas. Pero nunca me había pasado algo paranormal en mis entregas. Hasta esa noche. Fui a un domicilio a hacer una entrega. Ya iban a dar las 8 de la noche, pero aún quedaba poca luz del día. Al llegar al lugar toqué el claxon de la moto para que supieran que ya había llegado. Bajé de mi moto con el pedido y esperé afuera atrás de una reja que me permitía ver hacia el patio de enfrente, donde escuché la voz de una niña. Y en efecto, cuando volteé mi vista hacia el lado derecho del patio, allí había una niña de algunos 6 años sentada en el piso dándome la espalda. Y enfrente de ella estaban 2 niños, más o menos de su edad también. Y lo primero que noté es que eran gemelos. Hasta estaban vestidos igual. Los 3 estaban jugando, con unos juguetes sentados en el piso. La niña no sé qué tanto les decía, pero cuando notaron que yo estaba allí, aquellos gemelos me voltearon a ver, y desde ese momento no me quitaron la mirada de encima. Pero ya no sonreían ni jugaban con la niña. Solo estaban serios observándome, ambos sentados en la misma posición. No se podía diferenciar a uno del otro. Debo confesar que me sentí algo incómodo. Yo sé que solo eran unos niños, pero había algo en sus miradas que me inquietaba y me ponía nervioso. No me gustaba cómo me estaban observando, así que me hice para atrás en un punto donde ya no podían verme desde donde ellos estaban, ni yo a ellos tampoco. La pequeña seguía hablándoles como si nada. Yo volví a tocar el claxon de la moto para ver si alguien salía, y en efecto, de inmediato salió la madre de los niños. La señora caminaba hacia la entrada mientras me preguntaba apenada que si llevaba mucho tiempo allí. Yo le dije que no tenía mucho, que no se preocupara. Después de eso le preguntó a su hija que por qué no le había avisado, pero ella le respondió que no se había dado cuenta de que yo había llegado pues estaba jugando. Cuando me acerqué a entregarle el pedido, noté que la niña seguía sentada en el mismo lugar, pero aquellos 2 gemelos ya no estaban. Me atreví a decirle a la señora que sus otros 2 hijos sí me habían visto, pero que tal vez por estar jugando no quisieron irle a avisar que ya había llegado. Y en ese momento, la señora se quedó observándome con cara de confusión. Yo no tengo más hijos. ¿De quién estás hablando? ¿A quién más viste? Me respondió la señora algo preocupada. Yo no supe qué decirle en el momento, pues estaba tan confundido como ella. Lo que le respondí fue que vi a 2 gemelos jugando con su hija cuando llegué. Le pregunté que si no era a lo mejor algunos vecinitos quienes habían ido a jugar con ella. Pero ella me respondió que no, que en esa cuadra no había niños de la edad de su hija, y que nadie iba a jugar a su casa con ella. La pequeña era hija única, y solamente jugaba con sus amigos imaginarios, que su esposo y ella ya estaban acostumbrados a escucharla hablar sola, pues decía que tenía 2 amigos que siempre estaban con ella, pero que jamás los habían visto. Yo me quedé callado. La verdad ya no supe qué más decirle a la pobre mujer, quien se veía demasiado asustada para ese momento. Me sentí mal de haberle dicho, pero a la vez sabía que había hecho bien, pues debían saber que algo jugaba con su hija. 2 gemelos que tal vez ya no estaban en este plano, y que en sus miradas noté algo de maldad. Le pregunté que si estaba bien antes de irme, y me respondió que sí, que no me preocupara,
que su esposo no tardaba en regresar del trabajo. Después de eso le llamó a su hija para que entrara a la casa a cenar, y yo me retiré. Créanme que aún sigo con la imagen de aquellos dos niños. Desde el momento en que los vi, me transmitieron una vibra muy extraña, y me hicieron sentir nervioso e incómodo cuando se me quedaron viendo. Serios, y con una mirada fría. Una mirada que no es de un niño. Seguramente eran algo más. Esa es la única experiencia de índole paranormal que me sucedió en mi trabajo de repartidor. Claro que me ocurrieron otras cosas extrañas, y en otra ocasión compartiré otra anécdota. Hasta la próxima. Continuamos. Hola a todos. Mi nombre es Maximiliano, pero me dicen Max. Soy estudiante de medicina a punto de terminar la carrera, pero hace algunos años, cuando apenas empezaba con mis estudios universitarios, trabajé como repartidor en una pizzería de medio tiempo. Lo hacía por las tardes-noches, pues por las mañanas asistía a mis clases. Duré aproximadamente 4 meses en ese empleo, en donde mi trabajo era llevar las pizzas a los domicilios en la moto que se me asignó. Pero a continuación les contaré lo que me hizo renunciar en tan poco tiempo. En ese entonces yo era un joven de tan solo 19 años. Recuerdo aún esa noche. Iban a dar las 10 p.m. cuando recibí la orden de ir a entregar el último pedido del día. Era en una colonia un poco alejada del local. Sabía que llegaría muy tarde a mi casa, así que me apresuré para llegar lo antes posible y poder hacer mis tareas de la facultad. Llegué a aquel domicilio, que la verdad la casa estaba muy bonita. En el jardín frontal había muchas plantas y flores muy lindas. Aunque estaba algo oscuro, aún así podía verlas por las luces de la calle. Toqué el timbre, y una voz masculina me respondió desde adentro diciéndome que entrara, que la reja no tenía candado. Entré al patio. Allí esperé a que el señor saliera por la pizza y me pagara. Yo estaba parado tras la puerta principal. Supuse que el hombre no tardaría en salir, pues se había dado cuenta que yo había llegado con su pedido. Pero pasaron algunos minutos y nadie salía. De hecho, había un silencio bastante incómodo para mí, pues ya no había nadie en la calle, y la casa estaba muy silenciosa también. Me estaba impacientando, pues, como les comento, yo tenía algo de prisa por llegar a mi casa. Así que toqué la puerta 3 veces, mientras le decía en voz alta que su pizza había llegado, pero nadie salía. En eso sentí que algo tocó mi tobillo. Yo me asusté y di un salto hacia atrás. Y cuando bajé la mirada para ver qué había sido lo que me había tocado, vi una mano saliendo por la pequeña puerta de mascotas, y encima tenía el dinero de la pizza. Pero lo que me hizo dejar caerla y después salir corriendo fue que aquella mano estaba muy hinchada y muy blanca. Era la mano de una persona difunta. Lo supe de inmediato, pues estaba estudiando medicina. Sabía exactamente cómo lucía un cuerpo sin vida. Me subí en la moto y conduje al local lo más rápido que pude. Estaba muy asustado y mi corazón no dejaba de palpitarme muy rápido. Sentí mucha adrenalina en ese momento. Al llegar le conté al gerente lo que me había pasado, y él de inmediato llamó a la policía para ponerlos al tanto. Y resultó que, en efecto, cuando los oficiales allanaron aquel domicilio, adentro se encontraron con una escena de terror. Tirada en la entrada estaba el cuerpo de una mujer de la tercera edad sin vida, y a unos metros de ella también encontraron a un gato sin vida. Era la mascota de la señora. También encontraron la caja de pizza vacía arriba de la mesa, pero no había rastro del asesino. No dejó ninguna huella.
Aquella mujer vivía sola con su mascota, pues su historia salió en los medios y los vecinos decían que era una mujer muy solitaria. No tenía hijos y nadie nunca la iba a ver. Y la verdad sentí mucha pena por ella, por cómo terminó. Pero lo que más me daba terror era aquel enfermo criminal y su mente retorcida, pues estoy seguro que disfrutó asustándome, poniendo en la mano de aquella mujer sin vida el dinero y sacarla por la puerta de la mascota. No sé qué clase de psicópata hay que ser para hacer algo así. Y no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado ahí más tiempo. Tal vez yo también hubiera sido una de sus víctimas. Después de eso no pude seguir en aquel empleo. Lo dejé y me conseguí otro al poco tiempo. Pero esa noche sin duda nunca la voy a olvidar. La llevo presente todos los días de mi vida. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. ¿Qué tal, comunidad del sector del terror? Mi nombre es Edgar. Tengo 35 años actualmente, pero hoy quiero contarles una anécdota que me ocurrió cuando tenía 23 años y era repartidor de un restaurante de pizza aquí en Tijuana. Esa pizzería cerraba hasta la 1 de la mañana, pues estaba cerca de la zona de bares y centros nocturnos de la ciudad, y aprovechaban que muchos jóvenes iban a cenar ahí después de la fiesta. Yo no tenía problemas con eso. Me gustaba conducir en la moto por la madrugada, cuando todo estaba más tranquilo. Fuera de esa zona, evidentemente. Y aunque eran pocos, sí había pedidos a esas horas de la noche. Y aquí es donde comienza esta macabra experiencia. Una noche, eran exactamente las 12 de la mañana cuando entró una llamada. Yo estaba en el mostrador platicando con mi compañero, quien atendía la caja registradora y tomaba los pedidos. Él atendió la llamada y me dijo que tenía trabajo. La pizza salió casi de inmediato y yo me fui a entregarla. Conduje como por 15 minutos hasta que llegué a aquella casa. Pero al llegar yo pensé que me había equivocado de domicilio, pues la casa se veía muy descuidada y oscura, como si estuviera abandonada. Volví a confirmar el número con el que me habían anotado, y en efecto, esa era la casa. Pero no se veía que hubiera nadie allá adentro. Me bajé de la moto y tomé la pizza. Recuerdo que había una cochera larga y oscura, pero no tenía portón. Podías entrar como si nada hasta el fondo, en donde estaba la puerta principal. Pero, sinceramente, me daba algo de miedo hacerlo, pues de verdad el lugar estaba bastante oscuro. Caminé unos cuantos pasos hacia adentro, sin entrar hasta el fondo de la cochera, y grité que la pizza había llegado. Y en eso me respondió una voz masculina desde adentro de la casa, y solamente me gritó: «Entra». Yo me quedé parado unos segundos observando el entorno, pues no me daba confianza ir hasta el fondo. Pero en eso volvió a gritar que entrara, pero esta vez más alto y con una voz más grave. Apenas iba a empezar a caminar, cuando escuché que una señora me hablaba desde la banqueta. Era una señora que traía muchos perros de la calle con ella. Se veía algo descuidada, como si fuera una persona en situación de calle, pero parecía estar muy consciente, pues cuando salí para ver qué quería, lo primero que me dijo fue que no entrara a esa casa. Yo le comenté que habían ordenado una pizza y tenía que ir a entregarla, pero ella me respondió que en esa casa no vivía nadie. Cabe mencionar que sus perros empezaron a ladrar a la casa, y unos se alejaban como con miedo. Mientras tanto, la señora me contaba que esa casa estaba deshabitada, que hacía un año que había fallecido el dueño, un señor de 60 años quien vivía solo, pero que le gustaban mucho los hombres jóvenes, pues siempre lo veían entrar con uno diferente a su casa. Pero tiempo después él falleció. La verdad yo me quedé atónito, aunque la verdad a este punto ya no sabía si la mujer estaba bien de sus facultades mentales.
Les juro que hablaba con mucha seriedad, y le creí todo lo que me dijo, pues sus perros no dejaban de ladrar hacia aquella casa, y ella misma me comentó que a sus perritos no les gustaba pasar por ahí, pues se ponían muy nerviosos. Yo le comenté que alguien me había contestado desde adentro. Le pregunté que si no estaba habitada por un nuevo dueño, pero ella me respondió que observara bien la casa y las condiciones en las que estaba, pues la cochera estaba llena de basura y olía a materia fecal. Y después me preguntó con ironía que si creía que alguien iba a vivir en ese lugar. Yo solo me le quedé viendo, pues no sabía qué hacer. Ella me dijo que por mi bien mejor me retirara, pues no había nadie allá adentro. Por lo menos nadie vivo. Después de eso, ella se fue junto con sus perros, y yo decidí irme también. Llegué al local con la pizza. Mi compañero me preguntó que por qué no la había entregado, y yo le conté lo que me había sucedido. Él me dijo que hice bien en no entrar, que la situación estaba muy extraña, aunque él estaba escéptico a que hubiera un fantasma ahí. Él estaba con la idea de que tal vez era alguien que quería hacerme daño. Pero en fin, así lo dejamos esa noche. Esa misma semana, un día después de mi día libre cuando me presenté a trabajar, mi compañero el de la caja, lo primero que me dijo fue que el día anterior habían llamado de nuevo desde aquella casa y que otro repartidor había ido a hacer la entrega pues el gerente se encontraba en el lugar. Y a pesar de que él le contó lo que me había pasado a mí en aquella ocasión, él obligó al repartidor a ir. Por supuesto le dijo que no entrara, que esperara a que la persona saliera por su pedido. El chico tuvo que ir y este regresó pálido del miedo. Nos contó que entró hasta el fondo en donde se encuentra la puerta principal. Tocó varias veces pero nadie abría, hasta que escuchó la voz de un hombre quien le decía que entrara. Por supuesto que el chico no entró, pero sí se quedó parado tras la puerta. Cuenta que la puerta se abrió de repente, pero estaba muy oscuro y no podía ver absolutamente nada hacia adentro. Pero que en cuestión de segundos, sintió como algo lo jalaba hacia adentro. Pero dice que no era una persona, pues no vio ninguna silueta de nadie que estuviera ahí. No supo qué fue, pero logró salir corriendo del lugar y regresó al local casi sin habla. El gerente hizo un reporte a la policía explicándoles lo que había pasado. 2 oficiales habían ido esa misma noche, pero evidentemente la casa estaba abandonada. No había nadie allá adentro. Ni siquiera había muebles. Era una simple casa abandonada. Yo sentí tanto terror al escuchar eso, pues no sé qué hubiera pasado si la señora no me hubiera advertido de lo que ocurría en ese lugar y yo hubiera entrado por esa puerta. Después de eso, mi compañero recibía llamadas de aquella casa muy seguido, pero siempre a las 12 de la noche. Dice que era la voz de un señor quien hablaba, ordenando una pizza al mismo domicilio, y después colgaba. Por supuesto que ya nadie fue a hacerle la entrega. Simplemente lo ignorábamos, y así duró varias semanas, hasta que por fin paró. No sabemos por qué llamaba a ese local, o si también llamaba a otros locales. Tampoco sabíamos desde dónde lo hacía, pues en esa casa no había nada, ni teléfono, aunque las llamadas venían desde ese domicilio, pues ese número estaba registrado en ese domicilio. Fue algo muy aterrador que en ese entonces me costó mucho tiempo de asimilar, de poder creer que yo lo había vivido, pues nunca me había sucedido nada paranormal en mi trabajo, ni en ningún otro lugar. Pero me ocurrió. No se confíen de nadie nunca. Es lo único que les puedo decir. Continuamos. ¿Cómo están?
Soy Gilberto y espero que se encuentren muy bien. Quiero compartirles mi historia que, aunque ya tiene tiempo desde que me sucedió, me sigue aterrorizando el recordar aquella extraña y tétrica noche. Yo soy de Argentina. En aquel entonces yo trabajaba para un restaurante de comida china como repartidor. Mi turno acababa a eso de las 11 de la noche, pues el restaurante cerraba a las 12, pero hasta las 11 se aceptaban pedidos a domicilio. En una de esas noches me tocó ir a entregar un pedido a un nuevo fraccionamiento de la ciudad, donde nunca había ido, pues aún habían muy pocas casas habitadas. Todas las demás casas estaban en construcción, y también aún habían muchos terrenos baldíos entre las casas. Fue lo primero que noté cuando entré a aquel fraccionamiento, pues estaba muy solitario. Incluso había cuadras enteras por las que pasé que estaban completamente abandonadas, pues solamente había construcciones en obra gris y alguno que otro terreno baldío. Por fin entré a la calle donde estaba la casa del pedido, pero se me hizo extraño que, entre más avanzaba, más veía únicamente casas sin terminar. No se veía ninguna casa habitada aún. Recorrí toda esa larga cuadra y llegué al número de casa que se me había indicado. Era una casa que ya casi estaba terminada. Tenía ya las puertas y ventanas del primer piso, pero le faltaban las ventanas de la planta alta, y aún no estaba pintada. Se veía que era una casa que apenas estaba en obra. Por eso se me hizo extraño que alguien hubiera ordenado comida a ese lugar. Y fue cuando comencé a pensar que tal vez había sido una broma, pues ya nos había pasado antes que nos mandaban a domicilios, y resultaba que los dueños decían que ellos no habían ordenado nada. Así que eso pasó por mi cabeza en ese momento, al ver aquella casa en esas condiciones. Así que ni siquiera me tomé la molestia de bajarme. Encendí de nuevo la moto para retirarme. Pero en eso, vi que alguien abrió la puerta de esa casa. Me quedé sorprendido cuando vi salir a un hombre que traía una máscara de perro. Se me hizo muy extraño, pues no estábamos ni cerca de Halloween. De hecho, era verano, así que no me dio buena espina. El hombre me saludó con la mano, y después me dijo que él había sido quien encargó la comida, que por cierto era mucha. Eran 4 platos llenos a tope de comida china. Yo me bajé de la moto y caminé hacia donde estaba el tipo para entregarle el pedido. Pero en eso el hombre me dijo que lo esperara en la puerta, que iría a traer su billetera. Pero de pronto vi que alguien la abrió. Y era otro sujeto quien traía una máscara de cerdo. Y al fondo vi una mesa llena de personas. Todas traían una máscara de un animal diferente. Muy perturbadoras, por cierto. En medio de la mesa tenían velas, pues la casa aún no tenía luz. Les juro que ver aquello me puso la piel de gallina. Yo empecé a dar pequeños pasos para atrás, pues todo mi cuerpo, mi instinto, me avisaba que algo no andaba bien y que tenía que irme de ahí lo antes posible. Pero mientras me alejaba, el hombre que tenía la máscara de cerdo me invitaba a entrar, y me preguntaba muy serio que por qué les tenía miedo. Yo no podía responder nada. El miedo no me permitía hablar, mientras todos los de la mesa se reían de mí. Se estaban burlando. Y de pronto escuché una carcajada que venía desde la planta alta de la casa. Era el hombre con máscara de perro, quien había salido al principio. Me observaba desde una ventana de la planta alta, mientras se burlaba de mí. Yo tiré los platos de comida. Como pude me subí a la moto, pero mientras trataba de irme, noté que venían persiguiéndome, burlándose de mí. No pudieron alcanzarme, pues yo aceleré lo más que pude. Y ya cuando logré salir de aquel fraccionamiento, llamé al local para informar lo ocurrido. Pero no hicieron nada.
No llamaron a la policía hasta el día siguiente, después de que yo les metiera presión. Pero la policía no encontró nada. Únicamente informaron que esa casa aún no estaba terminada y mucho menos habitada. Que no había rastros de que alguien hubiera estado allí. Y tampoco había ninguna mesa como yo había comentado. No supe qué pasó con aquellas personas ni lo que estaban haciendo en ese lugar. Pero sé que no era nada bueno. Y sé que yo no estaría aquí contándoles esto si ellos me hubieran alcanzado. Fue una escena muy tétrica. De verdad parecía que todos estaban locos. Y las máscaras hicieron todo aquello aún más perturbador. Hoy en día ya no vivo en esa ciudad. No sé si aquella casa ya está habitada, aunque me imagino que sí, pues de esto ya tiene varios años. Lo único que sé es que me dejaron un trauma que aún sigo trabajando en terapia. Y me hace bien compartir mi historia con la gente. Me ayuda a no sentirme solo en ese aspecto. Y desahogarme de esa horrible experiencia.